¿Alguna vez has leído la Biblia y te has preguntado quiénes eran exactamente los hebreos? ¿Cuál es la diferencia entre un israelita y un judío? ¿Son todos lo mismo o significan cosas distintas? Estos nombres aparecen muchas veces en las Escrituras. A veces parecen referirse a lo mismo, pero otras veces claramente no. Y sin embargo, muchos creyentes hoy en día no están seguros de qué los distingue. En este video vamos a mirar la Biblia y explorar el verdadero significado de estos tres grupos. Al final podrás ver cómo la propia Biblia describe a cada uno de ellos y por qué entender la diferencia es importante para tu fe hoy. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Así que no te vayas. Estamos a punto de recorrer una historia que comienza con Abraham, pasa por la nación de Israel y llega al pueblo judío en el tiempo del Nuevo Testamento. Empecemos con la primera pregunta. ¿Quiénes eran los hebreos? La primera vez que aparece la palabra hebreo en la Biblia es en Génesis 14:13. Dice, uno escapó y fue a avisarle a Abraham el hebreo. Esto es importante. De todos los títulos que se podrían haber usado, pastor, viajero o incluso siervo de Dios, lo llaman Abraham el hebreo. Pero, ¿qué significa exactamente hebreo? La palabra viene del término hebreo original ibri, que se refiere a alguien que ha cruzado. Expertos en lengua bíblica explican que está relacionada con el verbo avar, que significa pasar o cruzar algo. Entonces, ¿por qué se llamó hebreo a Abraham? Porque cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y más tarde de Harán, Abraham cruzó un gran río, el Éufrates, y entró en Canaán. Esto lo puedes leer en Génesis 12, 1-5. Pero no se trataba solo de geografía. Ese cruce también tenía un significado más profundo. Abraham no solo cambió de lugar, dejó de adorar a muchos dioses y empezó a seguir al único Dios verdadero. Salió de su vida anterior hacia un nuevo futuro, de su tierra antigua hacia la tierra prometida por Dios, de su antigua identidad a convertirse en el antepasado de muchos pueblos. Así que, cuando oímos el nombre Abraham el hebreo, debemos pensar en alguien que dejó todo lo conocido atrás y comenzó un nuevo camino con Dios. Y este título no se quedó solo con Abraham. José, mientras estaba preso en Egipto, le dice al copero del faraón en Génesis 40:15, «Fui llevado de la tierra de los hebreos». Incluso lejos de casa, aún se identificaba con esa familia. En Éxodo 1:15-16, cuando el faraón da la orden de matar a los recién nacidos varones, el texto dice, «Entonces el rey de Egipto habló con las parteras de las hebreas». Esto muestra que incluso los egipcios sabían que los descendientes de Abraham eran llamados hebreos. De hecho, en gran parte del Antiguo Testamento, hebreo es un nombre que usan quienes están fuera del grupo. Egipcios, filisteos y otros los llamaban hebreos, gente diferente que seguía a un solo Dios y vivía de forma distinta. Incluso en 1 Samuel 14:11, cuando los filisteos ven a los soldados israelitas salir de sus escondites, dicen, «Miren, los hebreos están saliendo de las cuevas donde se escondían». Para otras naciones, la palabra hebreo era una etiqueta. Señalaba al pueblo de Dios como distinto, no eran como los demás. Así que, al principio, el término hebreo no se trataba tanto de etnia, era sobre una relación con Dios. Representaba la identidad de Abraham como alguien elegido por Dios, llamado a dejar su vida anterior y entrar en un pacto. Ahora sigamos con la historia del pueblo elegido por Dios. El nieto de Abraham, Jacob, vive uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. En Génesis 32:28, después de luchar toda la noche con un mensajero celestial, se le dice, «Ya no te llamarás Jacob,
De ahora en adelante te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese momento lo cambió todo. Jacob recibió un nuevo nombre, Israel. A partir de entonces, sus 12 hijos se convirtieron en los padres fundadores de las 12 tribus de Israel. De ahí viene el nombre israelita. Un israelita es alguien que desciende de Jacob, el hombre que fue renombrado Israel. Los hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, fueron los líderes de esas tribus. En Éxodo 1:7 vemos cómo sus familias crecieron rápidamente en Egipto. Los hijos de Israel tuvieron muchos hijos, se multiplicaron y se hicieron muy fuertes, tanto que llenaron toda la región. Lo que comenzó como la familia de un solo hombre se convirtió en una nación entera. Cuando Dios habló con Moisés desde la zarza ardiente, se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mostrando que seguía identificándose con sus descendientes, los israelitas. A lo largo de los libros de Moisés y más adelante en Josué, Jueces, Samuel y Reyes, el pueblo que Dios eligió es llamado israelita o hijo de Israel. Fueron la nación que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, guió por el desierto y llevó a la tierra que les había prometido. En Deuteronomio 7:6, Dios les dice: «Tú eres un pueblo santo para mí. De todos los pueblos de la tierra te escogí para que seas mi posesión especial». Ser israelita no era solo tener los ancestros correctos, era formar parte de una nación apartada para el propósito de Dios. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron mucho. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. La parte norte siguió llamándose Israel y estaba formada por 10 tribus. La parte sur se llamó Judá e incluía las tribus de Judá y Benjamín, junto con muchos levitas que permanecieron cerca del templo. El reino del norte pronto se apartó de Dios. Hicieron ídolos con forma de becerros de oro y dejaron de adorar en el templo de Jerusalén. Profetas como Elías, Oseas y Amós los advirtieron una y otra vez para que regresaran a Dios, pero no escucharon. Finalmente, Dios permitió que viniera el juicio. En 2 Reyes 17:6 se nos dice lo que ocurrió. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Se llevó a los israelitas a Asiria y los esparció por lugares como Jalaj, el río Abur y ciudades de los medos. Este evento ocurrió en el año 722 a.C. Las 10 tribus del norte fueron llevadas por los asirios y nunca regresaron como un pueblo unido. Desde ese momento se conocen en la historia como las tribus perdidas de Israel. Solo quedó el reino del sur, el reino de Judá. Su capital era Jerusalén y el templo seguía siendo el centro de la adoración. Aunque el pueblo de Judá también luchó con el pecado y la desobediencia, Dios decidió conservarlos por la promesa hecha a David. En 2 Reyes 8:19 dice: «Pero el Señor no quiso destruir a Judá por amor a su siervo David. Él había prometido mantener siempre una lámpara encendida para David y sus descendientes». De esta nación sobreviviente surgiría la siguiente identidad importante en las Escrituras: los judíos. Entonces, ¿quiénes son exactamente los judíos? Este es el tercer nombre principal que la Biblia usa para describir al pueblo de Dios. El término judío viene del nombre Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, cuya tribu se volvió una de las más importantes entre los descendientes de Israel. En Génesis 49:10, cuando Jacob bendice a sus hijos, dice esto sobre Judá: «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y los pueblos lo obedezcan». Desde temprano, la familia de Judá fue elegida para liderar. De la línea de Judá surgirían los reyes, David, Salomón y finalmente
el Salvador prometido, Jesucristo. Cuando la nación se dividió tras la muerte de Salomón, la tribu de Judá fue el corazón del reino del sur. Junto a ella estaban la tribu de Benjamín y muchos levitas que se quedaron cerca del templo para cumplir con sus deberes sacerdotales. Cuando el reino del norte fue destruido por los asirios en el 722 a.C., solo quedó el sur. Con el tiempo, el pueblo de este reino del sur llegó a ser conocido como Yehudim, o judíos. Más tarde, cuando Babilonia atacó Judá, las consecuencias fueron graves. En 2 Reyes 25:11 dice: Nabuzaradán, comandante de la guardia, se llevó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, junto con los que se habían rendido y al resto de la población. Pero aunque fueron llevados lejos de su tierra, su identidad no desapareció. Ya no se les llamaba principalmente israelitas. A partir de ese momento se les conoció mayormente como judíos. Durante el exilio en Babilonia, ese nombre se convirtió en el título común para el pueblo que aún seguía el pacto. En Esdras 4:12, una carta enviada al rey de Persia dice: «Que el rey sepa que los judíos que vinieron de tu parte han regresado a Jerusalén. Están reconstruyendo esta ciudad rebelde y peligrosa». Observa que el término usado aquí es judíos, no israelitas. También vemos esto claramente en el libro de Esther, que tiene lugar en el Imperio Persa. Una y otra vez, el pueblo de Dios es llamado judío. En Esther 2:5 leemos: «En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín». ¿Notaste algo importante? Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero aún así se le llamaba judío. Eso nos dice algo significativo. Para ese tiempo, el término judío se refería a cualquiera que fuera parte del pueblo del pacto de Dios en el reino del sur. Ya no se limitaba solo a los descendientes de Judá. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, judío se había convertido en el nombre común para el pueblo de Dios. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén buscando a Jesús, preguntaron, como está escrito en Mateo 2:2, «¿Dónde está el niño que ha nacido para ser rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo». Durante el juicio de Jesús, Pilato le preguntó directamente. En Juan 18:33 dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y cuando Jesús fue crucificado, el letrero sobre su cabeza decía, como se registra en Mateo 27:37, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, Jesús fue reconocido como judío, el heredero prometido de David y el león de la tribu de Judá. El apóstol Pablo también usó estos diferentes nombres para referirse al pueblo de Dios en sus cartas. En Romanos 11:1 escribió: «¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín». Pablo era judío por cultura y origen, seguía las costumbres del pueblo de Judá. También era israelita, con raíces que se remontaban a Jacob, y era hebreo, parte de la familia del pacto que comenzó con Abraham. En Filipenses 3:5, Pablo se describe así: «Fui circuncidado al 8º día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa». En cuanto a la ley, fariseo a través de la identidad de Pablo, vemos cómo los tres términos, hebreo, israelita y judío, pueden unirse en una sola persona. Cada nombre cuenta una parte de la historia. Ahora que hemos visto los tres, conectemos los puntos y entendamos cómo encajan en el plan más grande de Dios. La palabra hebreo nos lleva hasta Abraham. En Génesis 14:13 leemos: «Entonces uno escapó y fue a informar a Abraham el hebreo». Ese título, hebreo, fue la primera manera en que se identificó al pueblo escogido por Dios. Señalaba a Abraham como el hombre que dejó atrás a los falsos dioses, su familia y su tierra.
para seguir al único Dios verdadero. Hebreo representa la base, es el término más amplio de los tres. Todo hijo de Abraham por medio de Isaac y Jacob es hebreo, pero eso también incluye a otros descendientes de Abraham, como los de Ismael y Esaú. Así que, aunque todos los israelitas son hebreos, no todos los hebreos son israelitas. Ahí es donde el término israelita se vuelve más específico. Se refiere solo a quienes vienen de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con Dios. Génesis 32:28 narra ese cambio de nombre, y en Éxodo 3:15 Dios habla desde la zarza ardiente diciendo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es mi nombre para siempre, así seré recordado por todas las generaciones». De los 12 hijos de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel. Así que un israelita no era solo un hebreo, era parte de un grupo específico de personas apartadas por el pacto de Dios. Pero después de que el reino se dividiera y las tribus del norte fueran llevadas por Asiria, como leímos en 2 Reyes 17, el término israelita comenzó a desaparecer del habla cotidiana, aunque seguía siendo un título ancestral significativo. El nombre judío es el más específico de los tres. Proviene directamente de Judá, la tribu principal del reino del sur. Después de que las tribus del norte fueran conquistadas y dispersadas, la gente que quedó era mayormente de Judá junto con Benjamín y los levitas, y con el tiempo todos llegaron a ser conocidos simplemente como judíos. Las tribus de Benjamín y Leví, junto con Judá, terminaron representando al pueblo del pacto de Dios. A medida que pasaban los años, cualquiera que viviera en la región de Judea, ya fuera de Judá, Benjamín o Leví, llegó a ser conocido con un solo nombre: judío o Yehudí. Esto lo vemos claramente en Esdras 4:12, donde una carta enviada al rey dice: «Que el rey sepa, los judíos que vinieron de tu parte han llegado a Jerusalén. Están reconstruyendo esta ciudad rebelde y problemática». Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, judío se había convertido en el término común para describir al pueblo de Dios. Por eso, cuando Jesús fue crucificado, el letrero sobre su cabeza decía, como señala Mateo 27:37, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces, ¿cómo están conectados estos tres nombres, hebreo, israelita y judío? Todo judío también es israelita, porque los judíos vienen de la familia de Jacob. Y todo israelita es hebreo, ya que todos descienden de Abraham, quien fue llamado hebreo. Pero hay diferencias clave que debemos entender. No todos los hebreos son israelitas. Abraham tuvo otros descendientes también, como Ismael, Madián y Esaú. Ellos eran hebreos por linaje, pero no formaban parte de la nación de Israel, y no todos los israelitas eran judíos. Las personas de las tribus del norte eran israelitas, pero nunca se les llamó judíos. Ese nombre vino después y solo se aplicaba a los del reino del sur, el reino de Judá. Estos nombres no se contradicen entre sí, cada uno resalta una parte distinta de la historia. Hebreo habla de dónde comenzó todo, con Abraham, el hombre que cruzó hacia una vida de fe y obediencia a Dios. Israelita se refiere a la nación que Dios formó a través de Jacob y sus 12 hijos, una nación llamada a ser diferente. Y judío representa lo que quedó después del exilio, la parte del pueblo de Dios que permaneció y de donde vino el Mesías. Cada identidad refleja cómo Dios cumplió sus promesas a lo largo de las generaciones, desde Abraham, pasando por Jacob, hasta Judá y finalmente hasta Jesús. Apocalipsis 5:5 declara: «Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha vencido. Él es digno de abrir el rollo y romper sus sellos. Es el león de Judá, Jesús. Es el cumplimiento final de cada nombre y de cada promesa». Pero tal vez te preguntes, ¿qué significa todo esto para mí hoy?
¿Por qué debería importarme la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? Porque la Biblia nos está diciendo algo importante. Pertenecer a Dios nunca se ha tratado solo de etnicidad o de linaje familiar. Siempre se ha tratado del pacto, del estado del corazón. Pablo lo explica claramente en Romanos 2:28 a 29. No es judío el que lo es solo en lo exterior. La verdadera identidad no se basa en rituales ni en apariencias. El verdadero judío lo es en lo interior. Es alguien cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu, no solo por la letra de la ley. Esa persona recibe la aprobación de Dios, no de los hombres. ¿Lo captaste? Para Dios, formar parte de su pueblo va más allá del linaje o la tradición. Lo que más importa es el corazón, estar apartado para Él desde dentro hacia afuera. Así que mientras Abraham nos dio la identidad hebrea, Jacob nos dio el nombre israelita y Judá nos dejó el legado judío. En Jesús hay algo aún más grande. A través de Cristo, Dios ha unido a judíos y gentiles en una sola familia de fe, una nueva creación, unida no por sangre, sino por gracia. En Gálatas 3:28 a 29, Pablo escribe: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos, según la promesa». Esto significa que si estás en Cristo, compartes las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Eres parte de la familia de Abraham, no por descendencia física, sino por fe. Romanos 4:16 lo dice así: «La promesa es por la fe, para que sea por gracia». Así, la promesa está asegurada no solo para los que son de la ley, sino también para los que tienen la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que las mismas bendiciones que Dios dio a Abraham, a Israel y a los judíos, ahora están disponibles para todos los que confían en Jesús. A través de Cristo, recibimos la bendición de ser justificados ante Dios por la fe, igual que Abraham. Esto se encuentra en Génesis 15:6 y también se repite en Romanos 4:3. También nos convertimos en el pueblo especial de Dios, como se describe en Deuteronomio 7:6. Recibimos la promesa de una herencia eterna, como está escrito en Hebreos 9:15. Y todo esto es para quienes creen, sin importar de dónde vienen o cuál sea su origen. Por eso Pablo puede decir en Romanos 9:6, «No todos los que descienden de Israel son realmente Israel». En otras palabras, nacer en la familia de Jacob no convierte automáticamente a alguien en parte del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido definido por la fe, no solo por la ascendencia. Y por medio de Jesús, tú y yo ahora somos parte de esa misma familia del pacto. Efesios 2:19 dice: «Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». ¿Por qué es importante todo esto? Porque nos recuerda dos verdades poderosas. Primero, que Dios es completamente fiel. Cumplió su palabra a lo largo de las generaciones, desde el tiempo de los hebreos, pasando por los israelitas hasta los judíos, aún en tiempos de exilio y dispersión. Todo ello tenía un propósito: la venida de Jesús, el león de la tribu de Judá. En segundo lugar, esto nos muestra que la fe es lo que realmente define nuestra relación con Dios. No necesitas haber nacido físicamente en la línea de Abraham. Lo que importa es haber nacido de nuevo espiritualmente por medio de Jesús. Esto es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3. «Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Tu identidad ante los ojos de Dios no depende de tu herencia familiar.
Se trata de si tu corazón ha sido renovado por medio de Cristo. Al final, todos estos nombres, hebreo, israelita, judío, nos llevan a una sola persona, Jesús. Él es quien cumple cada parte del plan de Dios. Cada promesa hecha en el Antiguo Testamento encuentra su significado en Él. Él está en el centro de todo. Como hebreo, Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3:16 dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si se tratara de muchos, sino a su descendiente, que es Cristo. Jesús es ese descendiente prometido, el que traería bendición a todo el mundo. Cuando Abraham cruzó en fe, estaba preparando el camino para Cristo, quien más tarde abriría el camino para que todos pudieran pasar de la muerte a la vida. Como israelita, Jesús es el verdadero hijo de Jacob, el que hereda todas las promesas que Dios dio a Israel. En Mateo 2:6 encontramos una cita del profeta Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Ese gobernante es Jesús, nuestro buen pastor. Él es el israelita fiel que obedeció a Dios perfectamente en todo, donde la nación falló. Mientras Israel vagaba por el desierto, Jesús siguió la voluntad del Padre sin fallar. Donde Israel cayó en rebelión, Jesús cumplió toda la ley de Dios y las palabras de los profetas. En él, cada promesa hecha a Israel se cumple por completo, como dice 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un sí. Como judío, Jesús también tiene el derecho legal de sentarse en el trono de Judá. Apocalipsis 5:5 lo anuncia claramente. Mira, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha vencido. Él es digno de abrir el rollo y romper sus sellos. Él es el rey de los judíos, el hijo de David, el Mesías tan esperado de Israel. La línea real nunca se apartó de la tribu de Judá hasta que llegó el prometido, Silo. Esa profecía de Génesis 49:10 se cumple en Cristo. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Incluso cuando fue crucificado, la verdad fue proclamada ante todos. Juan 19:19 nos dice que Pilato hizo colocar un letrero sobre la cabeza de Jesús que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Por medio de su vida, su muerte y su resurrección, Jesús derribó todas las barreras que nos separaban. Ya no somos extraños. Como dice Efesios 2:19, así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de Jesús, heredamos las bendiciones de los hebreos, las promesas hechas a los israelitas y la esperanza llevada por el pueblo judío. Él nos reúne a todos, sin importar de dónde vengamos, en una sola familia unida por la fe. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Los hebreos fueron la familia llena de fe que comenzó con Abraham, el hombre que confió en Dios y cruzó hacia una nueva vida. Los israelitas fueron la nación del pacto que vino a través de Jacob, formada en 12 tribus y elegida para vivir como un pueblo apartado para el Señor. Los judíos fueron los descendientes de la tribu de Judá, preservados a través del exilio y las pruebas, y por medio de ellos vino el Mesías. Y a través de Jesús, el hebreo supremo, el israelita perfecto y el león de Judá, todos somos bienvenidos al mismo pacto de promesa. Gálatas 4:28 nos recuerda esta verdad. Ahora ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Si este mensaje te ha animado, no te lo guardes. Dale me gusta para que otros también puedan escuchar esta enseñanza. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras lecciones bíblicas semanales. Y en los comentarios escribe: soy descendencia de Abraham por medio de Cristo.
Hasta la próxima, que el Señor te bendiga y te guarde mientras caminas en su verdad. Shalom.